los signos vitales, ¿sí? Y si no tomamos esos signos para tomar una decisión, pues ¿para qué se los tomamos, no? Toda la información que generemos es para eso, para ver cómo estamos, hacia dónde vamos y con base a eso tomar acciones. Vamos a continuar. Hospital, ¿qué hospital no ha participado? Nicolás Bravo ya se integró. No, ¿verdad? Amatán creo que tiene mala señal. Entonces, ¿qué hospital me ayuda con este párrafo, por favor? Un adecuado control de resultados debe basarse en indicadores. Gracias, Genia. ¿A qué se refiere con esto? Que necesitamos tener un indicador para poder medir nuestros resultados. Si tenemos solamente un resultado sin nada con qué compararlo, no nos va a ser funcional. Gracias, doctora Emma. Efectivamente, acuérdense que los objetivos, ¿sí? Tienen que tener 3 atributos, ¿sí? ¿Quién me puede recordar los atributos de los objetivos? Que sea factible, es el primero, ¿sí? Que sea factible, que lo podamos lograr. Que sea medible, esto es a través de los indicadores, ¿sí? Que podamos medir su desempeño, ¿sí? Y el otro que sea entendido por todos. Son los 3 atributos generales que cuando menos debe de tener un objetivo. Entonces, si nosotros hacemos las mediciones de decir, la estadística y los informes son muy nobles porque podemos maquillarlos muy fácilmente y poder decir la información con base a lo que nos convenga. Aquí la idea es no utilizar eso como herramienta, sino más bien tener una realidad y con base a eso tomar decisiones. Entonces, para llevar el control de resultados tenemos que tener indicadores y estos indicadores tienen que estar bien definidos y los tenemos que medir mes con mes, porque si nosotros cambiamos el indicador, pues la información no va a ser comparable y no vamos a poder ver el desempeño de esta información. Bueno, el desempeño de la unidad a través de la información que generamos, más bien. ¿Quién me ayuda con esta? Proyectar sus insumos y necesidades de plantilla con base en su productividad. ¿A qué nos referimos con que también es muy importante? De acuerdo a los resultados de nuestro tablero, podemos ver las necesidades que necesita nuestra unidad, tanto en plantilla como a veces también en las necesidades de insumos. Efectivamente, sí, eso de que hay poco medicamento en este país, yo pienso que no, porque por una parte cuando hay un desabasto tremendo en algunas unidades, también por otra parte se están incinerando toneladas de medicamento caducado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que no hay una correcta planeación a la hora de solicitar los insumos y por otra parte, bueno, hay unidades donde la plantilla no es ideal, pero también tenemos unidades donde la productividad de la plantilla es muy baja. Entonces tenemos que comparar el todo. Quizá la unidad hospitalaria nos da para una plantilla mayor, pero la productividad nos dice que no estamos ocupando adecuadamente la plantilla actual. Entonces, con esto del tablero y de las mediciones y el control, podemos por una parte proyectar nuestros insumos y la necesidad de la plantilla cuando ya se ve rebasada la productividad con la plantilla actual. Este tablero también nos ayuda pues para lo que es solicitar o gestionar nuestros insumos, tanto de recurso humano como de medicamento y material de curación. La que sigue, ¿quién nos ayuda con esto? Permite identificar áreas de riesgo. ¿A qué se refiere con esto? ¿Quién me puede apoyar con esta? ¿Qué permite identificar áreas de riesgos? Pues son
las áreas que en nuestro tablero estamos dejando, no le damos la importancia necesaria y muchas veces porque pensamos que lo tenemos controlado y no estamos fijando ahí, no es identificando oportunamente, se puede volver en un área de riesgo. Ok, ¿alguien me podría dar un ejemplo de esto? ¿Cómo podemos identificar un área de riesgo a través de nuestro tablero de mando integral? Aquí Texcoco, un área de Adelante. riesgo, por ejemplo, como dice en la parte de arriba, que se puede proyectar los insumos, tanto de recursos material, recursos de medicamentos. Si no hacemos una buena valoración de nuestro control con nuestra productividad, el riesgo que tenemos es no dotar los medicamentos y suspender el tratamiento del paciente o no tener para el tratamiento del paciente, que nuestros recursos humanos sean insuficientes para cubrir las áreas de atención al paciente oportunamente. Entonces, ese sería también el riesgo, ¿no? Efectivamente, si nosotros no consideramos esta información para hacer el análisis y no podemos proyectar la situación que se va a venir dentro de nuestra unidad, pues vamos a tener alto riesgo en tener un desabasto de medicamento, en tener una falta de recursos, ¿sí? Y tenemos, perdón, y podemos ir proyectando, ¿sí?, las acciones que sean necesarias para disminuir o eliminar estos riesgos. ¿Hasta aquí vamos bien? Y también otro ejemplo podría ser el porcentaje de cirugías suspendidas. Perdón, no lo escuchamos bien, doctora. Si se puede acercar un poquito más al micrófono. Otro ejemplo podría ser el porcentaje de... Gracias. ¿Se escucha? Sí, ya mucho mejor. Otro ejemplo podría ser el porcentaje de cirugías suspendidas. Si vamos viendo que va incrementando el porcentaje de cirugías suspendidas, podemos detectar riesgo de inconformidades en nuestros pacientes con este indicador. ¿Y ahí cuál sería el riesgo que estamos identificando? El incremento de quejas o inconformidades por el porcentaje de las cirugías suspendidas. Perdón, ya no lo escuché, doctora. El riesgo de quejas por la suspensión de cirugías. Ok, ese es un riesgo, o sea, el aumento de la insatisfacción, no de las quejas, pero uno mayor pues sería cuando hacemos un diferimiento quirúrgico, pues ponemos en riesgo la salud del paciente, ¿no? Entonces, esa parte que usted dice, creo que es una de las cuestiones que se dan muy frecuentemente en los hospitales, porque finalmente lo que está arriba, como bien decía usted, si no se proyectan los insumos necesarios, puede ser que a mitad de mes yo me quede sin cubrebocas, sin batas, sin gorros, sin botas, y por supuesto que ese tipo de insumos va a ser, a lo mejor sí tengo el recurso humano, a lo mejor sí tengo el espacio, o sea, el tiempo quirúrgico, pero la falta de insumos va a hacer que yo lleve esto a un diferimiento quirúrgico, y no solo lo que pueda planear desde la perspectiva ambulatoria, sino la resolución de las cirugías de urgencia. Efectivamente, tenemos que tener esta información para lo que es la planeación, y muchas veces con la estadística que tenemos, pues sabemos que hay una temporada de infecciones respiratorias y otra de infecciones estomacales. Entonces, con base a esta información podemos ir proyectando la cantidad y los tiempos de nuestros insumos, porque muchas veces lo que tenemos es que el insumo nos llega fuera de tiempo, ¿sí? Entonces llegamos a tener el insumo en otra temporada cuando ya no se utiliza tanto o no se utiliza, y llegamos con los medicamentos de nulo movimiento o bajo movimiento, ¿no? Entonces sí es muy importante toda esta información que nos genera nuestro tablero, poderla analizar
y tomar decisiones con base a esta información, ¿sí? El tablero como tal, lo que es la carátula, para los que ya conocen el tablero, pues es una expresión genérica, pero en cada pestaña de nuestro tablero en el Excel podemos ir analizando la información que tenemos en este tablero. Es muy importante que toda la información, pues como lo mencionábamos en la elementoría anterior, pues sea de una fuente confiable y oficial, ¿sí? La sesión pasada veíamos lo que era la rendición de cuentas. ¿Ustedes creen que el tablero de mando integral nos sirva para la rendición de cuentas? ¿Por qué? ¿Cómo podemos utilizar este tablero de mando para la rendición de cuentas? Ahí realmente justificamos todo lo que estamos haciendo con todo lo que hemos consumido, ¿no? ¿Correcto? Sí, aquí. Sería una manera de justificar justo los recursos que han llegado, pero también incluso justificar si se están solicitando más recursos, dependiendo de qué sea, ¿no? Dependiendo si sean recursos humanos o recursos de insumos, dependiendo, ¿no? Entonces, por supuesto que sí sirve para la rendición de cuentas. Gracias, doctora. A mí la palabra justificar no me gusta mucho, me gusta más fundamentar o avalar, ¿no? O sea, con esta información nosotros podemos avalar que estamos utilizando el recurso correctamente con base a la productividad, con base a la pestaña del área financiera, ¿sí? Podemos avalar y podemos fortalecer todas nuestras gestiones con el demostrar que el recurso está siendo bien utilizado y en dado caso se requiere más para poder cumplir las necesidades y las expectativas de nuestros usuarios. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Por último de mi parte, ahorita les voy a pasar con la doctora Miriam Anel, que va a continuar con la siguiente parte. Este es un esquema de nuestro tablero de mando. ¿Qué nos dice este esquema? ¿Qué vemos en este esquema? ¿Te caes y que tu mal están muy callados ahora? Buen día, maestro. Buenos días, maestro Nefi. A ver, coménteme qué bueno, en el tablero de mando podemos identificar que se ven afectados 4 rubros en la área de calidad y seguridad de la atención de los usuarios. Un apartado que vemos sobre la parte financiera de las entradas y salidas de la institución. Asimismo, podemos tener información estadística de los ingresos, egresos hospitalarios, mortalidad y sobre todo el enfoque de desempeño de los indicadores que manejamos. Ok. ¿Alguien más que quiera comentar algo de qué ven este esquema? Señora Soledad, el tablero básicamente nos va dando el enfoque, cómo se está desempeñando en el hospital, en la calidad y la seguridad en lo que es en los pacientes, el enfoque financiero que viene siendo los ingresos y los egresos, en cuestión de dineros, y el enfoque estadístico nos viene dando básicamente lo que viene siendo la parte productiva del hospital. Gracias, Soledad. Sí, efectivamente, vemos que el tablero es sistémico, es holístico, ¿sí? Nos da la información de diferentes fuentes y podemos ver en una sola pantalla o en un solo tablero cómo va en forma genérica nuestra unidad. No es la única fuente que tenemos que tomar en cuenta para la toma de decisiones, o digamos que sí es un buen termómetro que nos dice cómo va nuestra unidad y cómo va el desempeño. Este tablero tiene muchas ventajas, como ya lo vimos, ¿sí? En el cual se concentra mucha información y nos puede ser muy útil, como lo vimos en una de las definiciones, para la gestión directiva o gestión empresarial, ¿sí? Con base a este tablero, si lo utilizamos, como les comentaba, es una herramienta muy poderosa que nos puede ayudar a
ser más eficientes en el uso de nuestros recursos. Hasta aquí, ¿alguna duda o comentario? Porque ya le voy a pasar aquí a la doctora Anel el micrófono. ¿Sí? Vamos a concluir nada más con el análisis. ¿Quién me puede decir qué es el análisis? Ya lo vimos también en la sesión. En palabras coloquiales, lo que está ahí es una guía nada más. ¿Alguien me puede decir en palabras coloquiales qué es el análisis? Pues el análisis sería justamente ver cómo está nuestro tablero, qué resultados estamos obteniendo, de esos resultados que como que sí está bien, y las cosas que en un momento dado estuvieran en proceso de riesgo, en amarillo o en rojo de ese tablero, pues son aún así, después de esa revisión, de ese análisis, definir las estrategias, lo que esté yendo en amarillo y a punto de estar en rojo, y priorizar qué tendríamos que adecuar para que no se vuelva un riesgo mayor o no sea un riesgo finalmente. Muy bien, gracias, doctora. Bueno, creo que ya dio toda la presentación hasta toma de decisiones. Muchas gracias. Sí, efectivamente, sí, el análisis lo podríamos decir en forma coloquial, que es el estudio profundo y sistemático de alguna situación para determinar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Que sería nuestro diagnóstico de qué es lo que está sucediendo, el por qué sucede. Es a la hora de hacer este análisis vamos a ir buscando cuál es la causa raíz, porque muchas veces nuestros esfuerzos van dirigidos a quitar la consecuencia, pero si no vamos a la causa raíz, el problema o el efecto se va a volver a presentar. Entonces, en este análisis es muy importante que determinemos qué es lo que está disparando o qué es lo que está activando que pase lo que está pasando, que no es positivo para nuestra unidad, ¿no? Y por último, ¿qué vamos a hacer para solucionarlo? Son las acciones de mejora. Como se dan cuenta, aquí tenemos prácticamente lo que es el círculo de Deming, de planear, hacer, verificar y actuar, para que nosotros podamos tomar decisiones basadas en hechos y tengamos una mayor oportunidad de que estas decisiones sean las adecuadas y obtengamos el efecto deseado, ¿sí? Bueno, y la toma de decisiones, ¿a qué nos referimos con lo que es una toma de decisiones? Decidir qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Exactamente, pero no nada más es decidir, es hacerlo, porque muchas veces si nosotros vemos nuestras reuniones, tanto de cuerpo de gobierno o de comités, o nuestro análisis de nuestra matriz de riesgos, determinamos qué es lo que vamos a hacer. Pero si nosotros ese enunciado, esa acción, no la ejecutamos, no nos va a ser de utilidad. Tenemos que ejecutarlo. Si nosotros no ejecutamos todo lo que definimos, va a ser una pérdida de tiempo de el comité o de la Junta de Gobierno y demás. Es muy importante que le demos el seguimiento a estas tomas de decisiones, porque si no nada más queda como una buena voluntad expresada en un documento y que no nos va a mejorar el desempeño de nuestra unidad ni la calidad de la salud pública. Entonces es importante que estas decisiones las llevemos a la ejecución y nuevamente a la evaluación, al seguimiento para determinar si realmente tuvieron los efectos esperados. ¿Sí? Y aquí nos dice que la mejor toma de decisiones es la que se fundamenta en la medición de hechos reales, ¿sí? Nosotros podemos tener mucha experiencia que es válida, tomar decisiones considerando nuestra experiencia, por supuesto que también es válido, pero no hay como los hechos reales. En el momento que nosotros tenemos esta información avalada, ¿sí?,
todos la vamos a interpretar igual. No cambia la situación si tenemos una información basada en hechos reales. Si tomamos las decisiones basadas en la creencia, cada cabeza es un mundo y cada cabeza tiene diferentes creencias. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien. 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 Muy bien, pues ahora sí, como lo prometió Deuda, ya no les voy a preguntar yo. Ahora les va a preguntar la doctora Miriam Anel. Las dejo con ustedes. Gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias. Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. En el tenor de la dinámica de esta presentación, ustedes se podrán dar cuenta cómo cada una de las herramientas que les hemos venido presentando se van concatenando para que vayan fortaleciendo el siguiente documento. Y en este momento ustedes pueden observar que el tablero de mando toma como base el círculo de Deming, toma la matriz de riesgos, toma los indicadores de desempeño, de calidad, para que podamos integrar nuestro tablero de mando que nos va a permitir hacer un análisis real de la problemática que acontece en nuestra unidad hospitalaria para que tomemos las mejores decisiones y podamos realizar con ello un plan de mejora hospitalaria. Entonces, para que nosotros podamos lograr que el tablero de mando esté integrado de una forma adecuada, es importante que consideremos algunas fuentes. Quienes están desarrollando su tablero de mando podrían compartir con nosotros cuál es la fuente que utilizaron para generar sus indicadores en su tablero de mando. Soledad de Graciano, por favor. Sí, quiero preguntar la información es archivo directamente de las fuentes primarias de información del hospital. En este caso de las hojas de registro, tanto de consulta externa como de hospitalización del área de urgencias, así como de los procesos administrativos, pero lo integra prácticamente archivo y se revisa y se hace el análisis en dirección de la información. Okay. Archivo de fuentes primarias. Doctora Emma. Sí, hola doctora. Bueno, nosotros la información que tenemos prácticamente es igual, la obtenemos de las hojas de áreas de consulta, de los expedientes clínicos, de las hojas de egreso hospitalario, de las hojas de urgencias. Sin embargo, esa es una duda, no sé si pudiéramos resolverla, porque el tablero de mando que nosotros tenemos ya trae algunas fórmulas hechas. Entonces, prácticamente el indicador está dado por ustedes. Por ejemplo, en la consulta externa viene, ni siquiera marca como indicador, solo viene ahí como número y dice 24. Entonces, lo que consideramos es que el indicador son 24 consultas por día de cada especialidad. Exactamente, entonces son 24 en turno matutino, 24 en turno vespertino. Entonces, ese sería el indicador que pues ya viene establecido en el tablero de mando. Entonces, solamente mi duda es, ¿ese es el correcto? ¿O se puede modificar o ese es el que vamos a trabajar? Ok, ahorita lo vamos a ver precisamente, ese es el siguiente paso que vamos a atender. Ahorita le doy respuesta, doctora, con mucho gusto. Adelante. Sí, gracias. Soledad. Adelante. Creo que a lo mejor yo tengo otro concepto, creo que los indicadores no nos los dan ustedes, más bien los indicadores salen directamente de la información que nosotros estamos integrando en el tablero. Esto quiere decir, tiene que ver con nuestras camas sensibles, con nuestros ingresos y con nuestros egresos. A partir de ahí nosotros vamos integrando esa información en el tablero y el mismo tablero nos va diciendo cuáles son nuestras metas o cuáles son nuestros indicadores que debemos de seguir de acuerdo a nuestra productividad y a nuestra capacidad instalada. Bien, si se dan cuenta, hay dos opiniones diferentes de cada uno de las unidades médicas.
Unos nos informan que obtienen la información directamente del área de archivo, otros nos comentan que la obtienen de las hojas diarias, que nos basamos en indicadores ya preestablecidos que vienen en el formato. Pero la pregunta sería, ¿quiénes de ustedes tienen acceso o quiénes de ustedes más bien reportan al Sistema de Información en Salud, al SIS? Todos, ¿verdad? Ahora, la información que ustedes envían al SIS, ¿de dónde la obtienen? De las hojas diarias. De las hojas diarias. Ustedes tienen un área de estadística, de informática, de archivo. Es un área que concentra toda la información que se genera en la unidad de todos los servicios y áreas, y esa información se sube a esa plataforma para que sea de manejo nacional. Ahora bien, ¿quiénes tienen acceso a esta plataforma? De todos los que están conectados. Pues el área de estadística del hospital. Ok, entonces, en teoría, todas las unidades que estamos conectadas en este momento tenemos acceso al SIS, porque todos manejamos nuestra CLUES. Todas las unidades que tienen CLUES, tienen acceso, tienen un número de usuario. Bien, ¿por qué enfatizo en esto? Porque lamentablemente, cuando no tenemos la claridad y la certeza de cuál va a ser nuestra fuente de información para que nosotros podamos nutrir nuestro tablero de mando, ahí vamos a empezar con problemas para obtener una información real. Y aquí me voy a regresar un momentito a la última frase que mencionaba el maestro Pruneda. La mejor toma de decisiones es la que está fundamentada en la medición de hechos reales. ¿Cómo vamos a medir hechos reales si muchas veces utilizamos un mecanismo de medición muy mexicano, que es el tanteómetro? Ahí al tanteómetro esta es nuestra productividad, porque muchas veces nos ha sucedido que con el afán de cumplir únicamente con el indicador, ponemos cantidades aproximadas. Eso no es factible, no es correcto, porque la importancia del tablero de mando va a definir la directriz que va a tomar nuestra unidad para efectos de toma de decisiones. Entonces, les voy a compartir someramente este manual para la elaboración del tablero de mando integral. Les pido por favor que quienes tengan la expertise en el manejo de esta plataforma del Excel, pues saben a qué me refiero. Es una versión muy amigable, y quienes no tengan el dominio se pueden apoyar con el personal de estadística y de informática para que puedan elaborar este documento. Les decía que es importante ingresar a la plataforma Simba, y en la parte superior derecha de esta pantalla pueden ustedes observar la dirección para que puedan navegar en la plataforma. En esta plataforma se les va a asignar un número de usuario y su contraseña, para que ustedes puedan descargar los datos de consulta externa, de egresos, tanto de urgencias, hospitalización, cirugía y consulta externa, como ya habíamos mencionado. Van ustedes a ingresar y les va a aparecer un recuadro. Este recuadro les va a pedir más bien les va a indicar el número de usuario que ustedes tienen y el ingreso. Van a descargar los datos. Estoy dándole clic, lo voy a hacer rapidito porque son varias. Y finalmente van ustedes a configurar la página de la plataforma en relación a la unidad que se refiera. Ahí va a aparecer su CLUES, ustedes van a dar clic en CLUES, donde dice generar exportación.
esperan un momentito en lo que se carga la plataforma y van a dar clic en el botón que dice recargar listado. Seleccionan el archivo que van a procesar y nuevamente dan clic para que aparezca la información del SIS. Insisto, no se angustien si ahorita no lo tienen muy claro, se les va a presentar una plataforma. Perdón, se les va a subir a la plataforma este manual. A lo que quiero llegar es de que ustedes identifiquen cómo es que van a tener acceso a la información. El archivo que se genere de la pantalla anterior va a ir encriptado o encipado, les llaman en cuestiones técnicas en informática. Esto lo van a descargar y va a aparecer la lista por fecha de la unidad que contiene la información. Como lo ven ustedes aquí, les va a aparecer ya en descargas. Una vez que tengan esa información, esa carpeta de trabajo la van a descompactar y la guardan en su archivo, en el área que corresponda donde se están trabajando el concentrado de la información, porque estos datos no son públicos. Por eso es importante que ustedes tengan solamente un número de usuario, porque no se dan a diestra y siniestra, es un número de usuario por unidad. Ok. Y posteriormente, ya que tengan ustedes esta información, van a observar en Excel la información que se tiene en un formato que se llama CSV y ustedes van a transformarlo a un formato XLS para que pueda ser compatible con sus equipos con los que van a trabajar. Y de esta manera concluye el primer proceso para que ustedes puedan obtener los datos que se requieren para integrar el tablero de mando integral. Vaya. ¿Ok? Entonces, es muy importante, insisto, que la obtención de la información, de los datos para generar su tablero de mando, sea a través de la plataforma SIS. Por favor, es lamentable que dentro de una unidad médica se tengan cifras diferentes de un área o de un servicio. Entonces, unos dicen, no, pues tengo una productividad mensual de consulta externa de 2,000 consultas en archivo y la hoja diaria dice que son 1,500 y la dirección dice que son 3,500. Entonces, ¿cuál es la información real y fidedigna? La que ustedes subieron al SIS, porque esa es información oficial. Entonces, por favor, es importante que homogeneicemos y estandaricemos la fuente de información en la que ustedes se van a basar para generar su tablero de mando. Y bueno, solamente, no me voy a detener mucho porque, insisto, esto se los vamos a compartir para que ustedes lo lean con todo cuidado y es una guía que nos apoyaron el área de informática para que ustedes se basen para poder obtener la información. Para el caso de cómo vamos a obtener las consultas en el área de urgencias, les pongo un ejemplo. Se tiene que descargar en la plataforma del SIS los datos de urgencias. Ese valor que obtengan es el total del registro de la base de datos de esa unidad hospitalaria. Y entonces van ustedes a seleccionar la CLUES, van a seleccionar algunos iconos, dependiendo de la información que queramos, como edad. Enseguida viene otra columna que dice clave edad y viene otra columna que dice clave edad DESC. La otra columna que van a descargar es tipo cama DESC y fecha alta. Finalmente, mes estadístico y tiempo estancia. Si ustedes se fijan, todos estos rubros están involucrados en un indicador de desempeño. Entonces, cuando ustedes ya hayan seleccionado todas estas columnas,
les va a aparecer un número. El número 5 les indica el número de años. El número 4 les indica los meses y el número 3 les indica los días. Se va a ordenar la base de datos de mayor a menor, por edad, por tipo de cama, y el 1 va a especificar la cama en el área de observación. Estamos hablando de urgencias. Y lo mismo va a aplicar para egresos en urgencias de observación adultos, para observación pediatría, ¿ok? Insisto, no se angustien, no se desesperen, se les va a compartir la guía para que ustedes se basen en esto. Y posteriormente vamos ahora sí a generar nuestro indicador y aquí viene la respuesta a la pregunta que hacía la doctora Texcoco. Para obtener el porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación adultos, vamos a meternos a la plataforma del CIS y vamos a buscar en la base de datos adultos. Lo vamos a ordenar así, base de mayor a menor. Recordemos seleccionar la columna que va a estar involucrada en este indicador y aquí es tiempo de estancia. Van a aparecer los valores numéricos. Los valores con más de 12 nos van a indicar el total de egresos de observación adultos con más de 12 horas de estancia, por lo cual tendremos que aplicar entonces una fórmula para calcular el porcentaje. Este porcentaje es el número de pacientes egresados al área de observación adultos de los servicios de urgencias con estancia de más de 12 horas entre el total de egresos de observación adultos por 100. Ese valor que aparezca, ese va a ser el porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación adultos, que es el valor de referencia que ustedes van a tener en su unidad hospitalaria. Esta es la respuesta, doctora, a la pregunta que usted nos hacía, ¿sí? Entonces, de una manera práctica, se les compartió un dato predeterminado. ¿Por qué? Porque hay indicadores que a nivel nacional se han estandarizado. Entonces, si ustedes están iniciando sus actividades en un hospital, pues obviamente su indicador va a estar por arriba de lo que ustedes realizan. Pero si ustedes son un hospital ya consolidado, ese indicador está por la media nacional. Por eso es que se les pone predeterminado. Ok. Entonces, podríamos ya modificarlo basándonos en los resultados que encontremos en la plataforma. O sea, los que nosotros vayamos ya produciendo, podemos modificar el indicador. En base a este ejercicio tomado del CIS. Les quiero compartir que próximamente se les va a presentar la nueva versión del tablero de mando integral. Ahorita todavía está en proceso de revisión para visto bueno y podérselos compartir. Doctora, perdón, aquí los valores de referencia a los que se refiere sí son estandarizados, ¿sí? Así como nosotros les damos lata a ustedes en cuestión de rendición de cuentas, productividad y demás, pues a nosotros la Secretaría de Hacienda, en nivel federal, lo que es la Secretaría de Salud y demás, nos pide esta información. La intención de que esté estandarizado es que se pueda hacer un reporte ya sea jurisdiccional, estatal, o nacional, ¿no? Entonces sí se tienen el valor de referencia estandarizado con la intención de que los datos sean comparables. Y esto sí no se pueden modificar. Lo que nosotros ingresamos a nuestro tablero de mando integral son el comportamiento de la unidad, la productividad y demás, y con base a eso nos genera un dato de decir cómo estamos a través de la referencia, del número de referencia, y podemos comparar si estamos, como decía la doctora, en la media, abajo de la media o arriba de la media, ¿no? Los indicadores también de productividad, como lo mencionaba hace rato, pues no nada más es la capacidad instalada que tenga nuestra unidad para la plantilla ideal, tenemos que ver la productividad y cómo sacamos
si se requiere o no más personal, pues con base a la productividad y al número de referencia, en cuanto a decir, bueno, si tenemos médicos, pues su productividad es media o es alta o es baja, y con base a eso se toma la decisión de que si se requiere o no es reforzar la plantilla. ¿Sí? Gracias. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Hola, buenos días. Aquí Chetumal. Buenos días. Adelante. Gracias. Entonces, bueno, nosotros que no estamos todavía funcionando con pacientes, ahí cómo sería entonces. Hasta que ya tengamos trabajo, empezaríamos a integrar nuestro tablero, es decir, después de algunos meses de operación. Ustedes tienen que generar, de acuerdo a sus herramientas, su tablero de mando integral. ¿Cuál es la función del tablero de mando? Ya se mencionaba en un principio. ¿Para qué nos va a servir el tablero de mando integral? Doctor. Sí, que se había comentado que era para medir la situación de la unidad y cómo va evolucionando, ¿no? Efectivamente. A través de indicadores, pero ahorita pues no tenemos productividad, pero pretendemos tener la productividad en base a nuestra misión y visión. Entonces, lo que ustedes ahorita tienen que hacer es generar indicadores que sean medibles y que permitan lograr las metas que ustedes establezcan. ¿Sí? Doctor, aquí con lo que comenta, pues sí es importante. Ahorita lo que podríamos utilizar medianamente es el gasto financiero, ¿no? Ahí sí podríamos ver cómo va el desempeño con base al gasto financiero. Y lo que comentó me trajo a la mente de que el tablero es un instrumento que está hecho en forma genérica, por lo cual cuando los hospitales son de especialidad, no les aplican todos. En el caso de Texcoco, pues es un hospital materno, entonces habrá algunos indicadores que no les aplica. En el caso de ustedes de Chetumal, pues es un hospital de alta especialidad oncológico, entonces va a haber algunos datos que no les apliquen, ¿no? Entonces aquí sería importante tener esa retroalimentación con las unidades para ver qué no aplica y cuáles otros requieren ustedes que se midan para efectivamente medir el correcto desempeño de la unidad y que ustedes tengan la información necesaria para la toma de decisiones. Ok, gracias. Al contrario. Bien, entonces continuamos y ya no hay dudas. Aquí de igual manera viene cómo generar el indicador del porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de pediatría, ¿sí? Y el total de horas de horas paciente en el área de observación adultos en los servicios de urgencias, el total de horas de paciente de observación en pediatría, el número total de egresos hospitalarios en ginecología y obstetricia. Aquí ustedes pueden observar cómo obtener la información. Y finalmente la integración de indicadores de total de egresos hospitalarios en ginecología y obstetricia, el número total de egresos hospitalarios en pediatría, el número total de egresos hospitalarios en cirugía. Todo esto que les estoy comentando aquí es para que ustedes generen sus indicadores y haciendo un poquito de alusión a la duda que tenía el doctor de Chetumal, ustedes pueden empezar a generar sus indicadores, como les mencionaba hace rato, con la finalidad de que identifiquen la productividad que ustedes pretenden tener prospectivamente. Ok. Y bueno, finalmente esto es solamente un ejemplo de lo que ustedes van a observar en la guía que se les está presentando. Vienen aquí también el promedio de días de estancia, el porcentaje de ocupación hospitalaria, el tablero de control en cirugías, etc. El número de partos atendidos para el caso del Hospital de Texcoco, el número de cesáreas, el número de nacidos vivos, etc.
Bien, entonces, teniendo como plataforma esta información, ahora sí vamos a generar nuestro tablero de mando. Si ustedes pueden, voy a irme a la... denme un segundito. Es único, ¿no? Entonces... ¿Sí observan la pantalla? Sí. Ah, ya lo he visto. Perfecto. Ahí está el micro. Ya está, ¿verdad? Ya lo visualizan todos. Perfecto. Bueno, es importante mencionarles que todos tienen este formato de tablero de mando integral. Este formato no se puede cambiar. Es uniforme, está estandarizado para todos los hospitales INSABI. Bien, entonces, este es un ejemplo que les compartimos. Fue el inicio de esta presentación. Es una imagen donde para que ustedes se familiaricen con la estructura de la integración del tablero de mando. Iniciamos con el nombre de la unidad hospitalaria. Es muy importante que conozcamos el nombre correcto de nuestra unidad hospitalaria, que es el nombre con el que está registrado en nuestra CLUES. Porque nos ha sucedido, y aquí pongo el ejemplo de Chetumal. ¿Cuál es el nombre correcto del hospital de Chetumal, licenciado Juan Carlos? Hospital de Especialidades de Chetumal. Ok. Y anteriormente, ¿o cómo aparece en su CLUES? Hospital Oncológico de Chetumal. Ok, entonces ahí tenemos que verificar cuál es el nombre correcto. El área de planeación nos ha instruido que el nombre que tenemos que manejar es el nombre que aparece en la CLUES, porque es el que está registrado oficialmente. Y sobre ese, trabajar con el licenciamiento. Eso ya es un tema aparte que ya estuvimos escuchando en una sesión pasada. Entonces, en esta primera página de nuestro tablero de mando, vamos a observar cómo está distribuido en los procesos sustantivos: urgencias, hospitalización, cirugía, consulta externa, obviamente calidad y seguridad, y financiero. Es lo que mencionábamos hace rato para quienes están iniciando su operación. Y en la parte de abajo está semaforizado en estas gráficas la proporción con cada uno de los indicadores que son prioritarios para cada unidad hospitalaria y el porcentaje del presupuesto ejercido para estos procesos sustantivos. Entonces, ustedes van a observar aquí, para el caso de urgencias, voy a poner este ejemplo. Estamos tomando como referencia dos indicadores: el porcentaje de pacientes con estancia prolongada en observación adultos, que aquí me aparece en verde, y el porcentaje de ocupación en el área de observación adultos, que me aparece en verde. Sin embargo, si me voy al siguiente proceso, que es hospitalización, aquí podemos observar otra cosa. ¿Qué observamos? Hospital de Dulum, ¿qué observamos, doctora, en el semáforo de los indicadores de hospitalización? Está en rojo el promedio de 10 estancias en pediatría y está en rojo el porcentaje de ocupación hospitalaria de medicina interna. Ok, entonces esta pantalla nos indica de una manera muy rápida dónde podemos detectar las áreas de oportunidad de nuestra unidad. Si hacemos lo mismo en el proceso de cirugía, ¿cuál sería
lo que nos está reflejando estos 4 indicadores. Soledad y Graciano. Aquí, ¿qué observan ustedes en el semáforo? De los 4 indicadores, ¿qué observamos? Nuestra ocupación hospitalaria está, bueno, ahí en ese indicador, nuestra ocupación hospitalaria está en rojo, pero sin embargo no coincide con nuestros promedios de, creo yo. No, en cirugía, en cirugía. En cirugía, ok. Vale, en cirugía. De 4 indicadores, 3 están en rojo, ¿verdad? Entonces, y los indicadores que nos hablan de que hay algún problemita es el porcentaje de diferimiento quirúrgico, el porcentaje de suspensión quirúrgica y el porcentaje de partos vaginales. Entonces, si se fijan, de una manera muy rápida, podemos detectar en esta primera página, en la carátula del tablero de mando, podemos identificar las áreas de oportunidad de nuestra unidad hospitalaria. Ok, ahora siguiendo con el ejemplo del área de urgencias, nos vamos al rubro de la misma. El tablero de mando de urgencias nos habla de la infraestructura y vamos a identificar el número de consultorios que tenemos en urgencias. Si habláramos de Chetumal, de Texcoco, ¿cuántos consultorios en urgencias tienen? ¿En urgencias, doctora? Sí. Tenemos 2 consultorios. Ok, entonces ahí, en lugar de 1, iría 2. El número de camillas en observación adultos, ¿cuántos tienen? No tenemos observación adultos. Ok, observación pediatría. Entonces se dan cuenta, si no tenemos, ¿qué le anotamos? 0. 0, efectivamente. El número de camillas en observación pediatría. 2. Y número de camillas en choque. 1. Perfecto. Entonces, ya tenemos la infraestructura de nuestra unidad en el área de urgencia. Y ahora continuamos con la selección de la variable. El número de consultas que se genera mes con mes. ¿Cómo lo vamos a obtener? Ustedes tienen dos filas, la del 2021 y la del 2022. En el 2021 deberemos anotar el número de consultas que tuvimos a lo largo de ese año. Y voy a poner aquí un ejemplo ficticio. Vamos acá. Resulta que en enero del 2022 tuvimos, en febrero tuvimos, ok. Todo eso que está, ¿de dónde debía haber obtenido esta información? Kenia Carreño. ¿De dónde debía haber obtenido estos 2.300 consultas? Que tiene en la plataforma en estadística. Efectivamente, de la plataforma del CIS. Ojo, ya no vamos a obtener la información de las hojas diarias, del archivo, todo lo vamos a obtener a través del CIS y por eso aquí viene un instructivo que dice el jefe de estadística entregará los resultados mensualmente tomados de la plataforma SINAIS. Ojo, no dice que de las hojas diarias de nuestra unidad. Insisto en esto porque lamentablemente cometemos el error de manejar diferentes cifras para efectos de integrar nuestro tablero de mando. Entonces, la única fuente fidedigna tendrá que ser la plataforma de SINBA. Y así sucesivamente iremos haciendo lo mismo con el resto de nuestros
de nuestras variables. Y ahora sí nos vamos a la generación de indicadores de desempeño. En la descripción vamos a anotar el número de pacientes egresados del área de observación adultos de los servicios de urgencias con estancias de más de 12 horas sobre el total de egresos de observación adultos por 100. ¿De dónde obtenemos esto? Se dieron cuenta que en el manual que les mostré hace un momento, ahí venían estos indicadores. De ahí los vamos a obtener. Entonces, nuestro indicador se llama porcentaje de pacientes con estancias prolongadas de más de 12 horas en el área de observación adultos. Y nuestro valor de referencia es menor a 35%. Ahora bien, y nuevamente viene el ejercicio. En enero del 2021, y me quedo con Texcoco, supongamos que estoy ahorita con el jefe de estadística del hospital de Texcoco que me está proporcionando la información que obtuvo de Simba. En enero, ¿qué porcentaje obtuvieron, doctora? Es un ejemplo. Pues debemos tener 0 porque no tenemos urgencias a adultos. 0. Observación a adultos. Bueno, suponiendo que tenemos. Bueno, prolongada. 8%. 8. ¿En febrero? 5. 5%. ¿Y en el 2022, en enero? 10. 10. ¿Y en febrero? 15. Perfecto. Esta información voy a bajarme hasta el rubro donde tengo las gráficas y aquí aparece, ¿sí? Aparecen las gráficas del 2021 y del 2022. Estas gráficas nos indican la tendencia que va a tener nuestro indicador. Vamos a agregarle, volvemos a nuestro indicador y ahora vamos a agregarle otros 2 meses más, marzo y abril del 2021. Vuelvo con mi jefe de estadística y le pido que me retroalimente para generar mi tablero de mando. ¿Qué cifra anotamos aquí, doctora? Pues pongamos un 3% para que veamos la tendencia de menos a más. Sí. 3%. Ajá. Perdón. 3%. Ajá. ¿Sí? Ajá. Ya se perdón. Ajá. ¿Y luego? 18%. Se movió aquí, discúlpenme. Sí. 18%. Y eso pasa. Ok. No sé qué esté pasando. Está... Bueno. La idea... Déjenme bajar un poquito. 18. Y acá lo dejamos así. Bueno, vamos a ver aquí los resultados extraños porque hubo aquí un disparo. Pero obviamente esto está incorrecto y esto, pues vamos a retomar aquí este error informático. Sería incompatible con el comportamiento que está teniendo nuestro tablero de mando. Entonces aquí hay un error y que vamos a tener que corregir. ¿Ok? Bien, entonces la idea de este tablero de mando es de que nosotros vayamos leyendo cada una de las opciones que nos da el tablero con la finalidad de que identifiquemos
cuál está siendo el comportamiento que está teniendo nuestra unidad hospitalaria. Si nosotros al final identificamos que la tendencia del 2021 y del 2022 van paralelas, ¿qué está reflejando? ¿Cuál sería el análisis que haríamos? Pues que en el 2021 era menor el tiempo de estancia de adultos y que en el 2022 se ha ido incrementando, que sea lo que veríamos en la gráfica, en la tendencia, y que además, bueno, creo que no estamos en el indicador, pero sí ha habido un incremento. Exacto, o sea, la intención de visualizar las gráficas es que identifiquemos que la productividad del 2021 al 2022 se incremente. Con esto nos habla de que estamos teniendo consulta, más bien aquí. El porcentaje de pacientes con estancia prolongada, eso nos está indicando que debemos de establecer un plan de mejora para disminuir el tiempo. Efectivamente, estamos teniendo un incremento por arriba de nuestro valor de referencia, que es un valor estandarizado a nivel nacional. Y así sucesivamente vamos a hacerlo con los demás. Cada uno. Así vamos con los demás. Un segundito. Así vamos a hacerlo con los demás rubros, con los demás procesos, ¿ok? De igual manera, identificar aquí camas de hospitalización en ginecología y obstetricia, en pediatría, y continuamos con la generación de nuestras variables y finalmente de nuestros indicadores. Entonces, ¿cómo vamos a ir generando esta información? Con ese manualito que les vamos a compartir en un momento en la plataforma, y ustedes ya tienen su tablero de mando integral. Para las unidades que están iniciando con su proceso de generación de productividad, bueno, pues también es importante que conozcan el tablero. Y no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Chetumal, Soledad de Graciano. Maestra, digo no doctora. También doctora. También maestra. Amatán, Nicolás Bravo. Bueno, si no hay dudas, entonces la próxima semana tendremos nuestra última sesión del año, aclaro, para continuar en enero. Entonces les voy a pedir que por favor, de manera voluntaria, como la vez pasada lo hizo Texcoco, que deseó de manera personal participar, en esta ocasión también necesito a 2 voluntarios para que presenten su tablero de mando para que lo trabajemos como ejercicio de retroalimentación la próxima semana. ¿Quién dice yo? Soledad. Soledad de Graciano. Muy bien. Les va a traer Santa Claus un regalo. ¿Y quién más? Texcoco. Texcoco, excelente. A Texcoco ya le llegó el regalo, creo, adelantado. Bueno, entonces, ustedes 2 van a presentar, pero el resto de los hospitales van a ir haciendo el análisis de ese tablero de mando y serán los responsables de los tableros quienes informen si las observaciones que están haciendo son las adecuadas al análisis que se haga de los mismos. ¿Les parece? Sí, doctora, adelante. Doctora, una duda, perdón. Checando lo que estábamos haciendo en el ejercicio de la semaforización y la de las gráficas de las tendencias, aquí está nuestra jefa de estadística y me dice la jefa que en nuestro tablero en el que nos mandan no se modifica, no se mueve cuando nosotros vamos cambiando. Entonces, no sé si nos pueden mandar otro, o cómo le podemos hacer.
Sí, con mucho gusto. Les decía hace un momento que el tablero está ahorita en proceso de modificación y estamos en espera que nos den visto bueno. En cuanto nos den el visto bueno a través del área de planeación, se les va a compartir con mucho gusto para que ustedes lo trabajen. E incluso, si tienen algunas dudas, pues pudiéramos generar una reunión con los responsables del área de estadística e informática para que puedan manejar el tablero de una manera más amigable y también responsable, ¿no? Porque la información que nos den va a ser crucial para la toma de decisiones. Sí, doctora, está bien, porque sí, de hecho, nosotros hemos hecho algunas anotaciones sobre las celdas de las fórmulas, porque me decía la ingeniera, pues, que a veces la fórmula que nos mandan no resulta para el indicador que estamos manejando. Entonces, nosotros en nuestro tablero hemos hecho algunas anotaciones al margen de cómo estamos realizando las fórmulas en lo de la productividad. Pero, pues sí, seguimos trabajando con el que nos envían ustedes y pues ya nada más esperando que nos den la nueva indicación del tablero que se está generando para empezar a trabajar ya en ese también. Perfecto. Bien, pues les pediría de favor que revisen por las unidades que se están incorporando, que están conociendo por primera vez el formato del tablero de mando, que lo revisen, se les va a subir de igual manera a la plataforma y ante cualquier duda o aclaración estamos para servirles, tanto el maestro Pruneda como su servidora. Yo les agradezco la atención y los dejo con el maestro Pruneda para el cierre de la sesión. Gracias, pues nada más pedirles que aunque todavía no estén en operación los hospitales, como es en el caso de Quintana Roo, es importante que se metan y jueguen con el sistema del tablero de mando integral para que lo vayan conociendo y hagan supuestos y con base a eso las dudas y demás para que el ejercicio de la próxima semana tenga mayor impacto. Y claro que todo es mejorable, entonces las observaciones que nos puedan hacer llegar, pues las tomaremos en cuenta para mejorar lo que es el tablero, ¿no? Por último, y como siempre en las sesiones que están conmigo, solicitar a un voluntario de que nos diga qué tal le pareció la sesión de hoy de telementoría, si ve utilidad este tablero de mando integral, y una conclusión rápida, ya para finalizar. ¿Quién dice yo? Bueno, la doctora Marta hasta apagó su cámara. Yo dije, ya. No, nosotras, maestra. Adelante, doctora Emma, por favor. Aquí estoy, maestro. No, pues la verdad es que es grato poder visualizar lo que nosotros estamos trabajando e ir haciendo una retroalimentación, pues, de cómo debemos ir colocando nuestros indicadores y sobre todo esas dudas que les externé, porque prácticamente nosotros llenamos el tablero y, pues, bueno, ya está lleno, pero la cuestión es analizarlo y ver cada vez que lo vamos llenando, hacer nuestras comparaciones. Por ejemplo, nosotros empezamos a tener ya apertura de consulta, de hospitalización hace algunos meses y pues obviamente vemos el reflejo del año pasado a y la verdad pues sí es un método objetivo del trabajo que estamos realizando. Entonces, pues la verdad es que a mí me agradó mucho la clase del día de hoy. Gracias, doctora. ¿Puedo opinar? Estamos compartiendo todos. Adelante, doctora Marta. Sí estoy, no crean que no. No, es una herramienta que nos sirve para estar verificando, como dijo la doctora Ilse, el comportamiento de nuestros indicadores y tomar decisiones para ver en qué es lo que está fallando. Aquí yo le preguntaría, maestro, tendríamos que tener nuestro programa de trabajo en donde ponemos nuestras metas para ir comparando la evolución de esta.
Sí, aquí, bueno, aunque no tengan su programa de trabajo, el tablero de mando integral les da la información con base a las referencias que se tienen ya plasmadas. Es importante tener, es una de las herramientas que tenemos dentro de la carpeta de herramientas gerenciales, lo que es nuestro plan de trabajo. Si nosotros no definimos nuestro plan de trabajo, pues ahora sí que, como dicen, cuando no sabes a dónde vas, a dónde llegues, está bien. Entonces aquí la intención es que sí tengamos y vayamos desarrollando nuestra planeación estratégica, nuestra planeación operativa y nuestra planeación táctica, ¿no? Que es la misma planeación que va alineada en diferentes niveles, por llamarlo así, ¿no? A largo plazo, mediano y corto plazo. Pero independientemente de que se tenga o no, pues tenemos que ir capturando nuestros sistemas de información en salud, que son la fuente, como lo decía la doctora, y con base a esa información llenamos nuestro tablero y podemos ver el comportamiento que tenemos dentro de la unidad. No podremos hacer el comparativo contra nuestros objetivos si no los tenemos definidos, pues sí podemos hacer el comparativo sobre la línea que se marca a nivel nacional. Muy bien, maestro. Bueno, pues si ya no hay nadie más que quiera externar alguna opinión, como siempre, les agradezco su asistencia. Me da mucho gusto que la puntualidad cada vez es mayor, y la asistencia y la participación. Les recuerdo registrar su asistencia, ya se les mandó la liga ahí en el chat, registrar su asistencia del día de hoy, y cualquier duda o comentario, pues no se tienen que esperar al próximo martes. Estamos para servirles aquí en la dirección de calidad para cuando gusten. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Gracias, hasta luego. Buen día. Martes. Gracias, buen día. Bonita tarde. Es día, ¿verdad?